Bueno, muchas gracias, Hugo, por la presentación. La verdad es que para mí es todo un lujo que estés hoy de coordinador de esta sesión porque me consta que eres una pieza clave e importante en nuestra área de gestión, sobre todo en la unidad de terapias avanzadas, que como tú muy bien has dicho, estoy totalmente inmersa desde hace un tiempo. Entonces, nada, voy a contaros una pequeña parte de estas terapias avanzadas en lo que corresponde a la terapia celular halogénica. Y en concreto vamos a hablar de un medicamento que es el tabastrocel. Para iniciar esta sesión tenemos que retomarnos un poco hacia el año 1998, que es cuando se inicia el origen de las células madre. Las células madre son células muy especiales porque tienen dos características fundamentales. Y es que tienen la capacidad de reproducirse a lo largo de toda la vida del individuo y diferenciarse en muchos tipos celulares, incluso otras células madre. Las primeras células fueron aisladas en tejido embrionario, pero 2 años más tarde se encontraron también este tipo de células madre pluripotenciales en médula ósea. Sin embargo, no fue hasta el 2006 donde hubo una explosión de las células madre pluripotenciales. Y esto fue gracias a un investigador, Shinya Yamanaka, de origen japonés, que era además especialista en cirugía ortopédica. Este investigador realizó estudios que determinó que estas células madre pluripotenciales no solo estaban en tejido embrionario y médula ósea, sino que también se encontraban en tejido adiposo, en cordón umbilical, en los pulmones y en los tendones. Además, estas células podían diferenciarse en las 3 capas germinales, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, y poseían unas características muy atractivas. Tenían actividad inmunomoduladora, antiinflamatoria y regeneradora de tejidos. Hay que decir que todos estos estudios le valieron para que 6 años más tarde obtuviera el Premio Nobel de Medicina en el año 2000. Por tanto, estamos ante un nuevo contexto terapéutico. Es decir, si somos capaces de extraer células madre mesenquimales de donantes sanos, expandirlos en un laboratorio sin hacer ningún tipo de manipulación genética, podremos luego infundirlas en aquellos pacientes que presenten unas características especiales, por ejemplo, de origen inflamatorio. Entonces, hablamos de un nuevo concepto de la medicina regenerativa, es decir, podemos utilizar células, material celular de pacientes para utilizar en aquellas enfermedades que bien por su característica de enfermedad o por sus complicaciones necesitan una regeneración de tejidos. En concreto os voy a hablar de la enfermedad de Crohn. La verdad es que es una enfermedad que todo el mundo conocéis, sobre todo en el ambiente hospitalario, pero vamos a dar unas pequeñas pinceladas. En principio es una enfermedad de carácter autoinmune, crónica, que se reactiva varias veces a lo largo de la vida, que afecta a toda la parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, y no solo a la mucosa, sino también a la pared del intestino. Pero frecuentemente afecta a la zona iliocecal, que está compuesta por la parte final del intestino delgado y la parte inicial del grueso, de lo que se conoce como ciego. Los enfermos que padecen esta enfermedad tienen muchísimas complicaciones, pero hay que destacar la presencia de úlceras, fisuras, estrecheces o estenosis y una inflamación muy importante de la pared intestinal. Además, se caracterizan por tener fístulas, que son comunicaciones anormales que hay en el intestino y otros órganos, por las que muchas veces sale material sucio y se producen accesos o bolsas de pus. Pues bueno, la enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica del grupo de las enfermedades inflamatorias intestinales que necesita un abordaje multidisciplinario y personalizado para cada paciente, que el diagnóstico debe ser lo más precoz posible para obtener un buen tratamiento, que los pacientes cursan con un deterioro importante de la calidad de vida y que la manifestación más común en el 15 o el 50% de los casos es la presencia de fístulas. Pues bueno, estas fístulas se caracterizan por ser por la zona anorrectal. Es lo que se conoce como fístulas perianales complejas. Presentan varios orificios internos y varios trayectos, cursan con dolor, fiebre, pus y sangrado, y el tratamiento de las mismas básicamente es quirúrgico, con el drenaje de los abscesos y utilización de sedales, aunque también hay tratamiento farmacológico, que puede ser con la utilización de antibióticos, metronidazol o ciprofloxacino, inmunosupresores, acetiopina mercaptopurina o anti-TNFs como infliximab o adalimumab. Pues bien, en el 2017 la Agencia Europea del Medicamento aprobó la primera terapia celular halogénica, lo que se conoce como medicamento vivo, que es el darbastrocel, para las complicaciones derivadas de la enfermedad de Crohn. Pues bueno, esta primera terapia celular hay que destacar que está desarrollada íntegramente en España, a través de una colaboración entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Autónoma de Madrid.
El ensayo que dio pie a esta autorización fue el ADMIR-CD, que es un ensayo fase 3, y hay que destacar también la gran calidad de investigación en España que se realiza con este ensayo, ya que puso en colaboración en instituciones de investigación, entidades públicas y 21 centros hospitalarios, en el cual se encontró el centro donde actualmente trabajamos. Pues bueno, la planta de producción de este laboratorio se encuentra en el Parque Tecnológico de Tres Cantos de Madrid. Actualmente se exporta para 17 países europeos y se prevé en breve que pueda exportar incluso a Estados Unidos, Canadá y Japón. Si nos vamos a la ficha técnica del laboratorio de la agencia encima, vemos que el Davastrocel lo define como células mesenquimales halogénicas humanas expandidas y extraídas de tejido adiposo de donantes sanos adultos, que está indicado para pacientes adultos con enfermedad de Crohn inactiva o leve, con fístulas perineales complejas, con respuesta inadecuada a un tratamiento convencional o biológico. En la presentación son viales de 30 millones de células en un contenido total de 6 mililitros, que se conservan a una temperatura de más 15 o más 25 grados centígrados y que la dosis a administrar por paciente son 4 viales en una sola dosis, un total de 120 millones de células. Además, esta administración se realiza intralesional en quirófano. Su nombre comercial es Alofisel y en esta imagen tenéis la presentación de estas células. Pues bueno, este medicamento forma parte de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud y es un medicamento de alto impacto económico, por lo tanto también forma parte del Sistema de Información de Valor Terapéutico de los Medicamentos, Valtermed. Por ello, lleva asociado un protocolo farmacoclínico de su utilización en este tratamiento de fístulas perianales complejas en la enfermedad de Crohn en nuestro Sistema Nacional de Salud y que podéis consultar en el acceso libre de la página del Ministerio de Sanidad. Pues bueno, vamos a centrarnos en el proceso logístico de este medicamento, que es realmente la parte con la que más yo trabajo. Y como buena terapia avanzada que se preste, para realizar los pedidos al laboratorio necesitamos una plataforma de pedidos en línea, donde a través de determinados perfiles podremos solicitar el medicamento al laboratorio en concreto. Pero hay que dar unas características especiales que tiene este medicamento y esta plataforma. Y es que la producción en el almacén de Tres Cantos se hace de bajo demanda de 16 días de antelación, que la capacidad de producción es de 6 lotes al día y que los viales, una vez elaborados, tienen una caducidad de 72 horas a esa temperatura de conservación entre más 15 y más 25 grados centígrados. Por tanto, tenemos que estar perfectamente coordinados, sabiendo la fecha de intervención del paciente, la fecha de recepción del medicamento, que suele ser el mismo día para coordinar esta administración, y todo ello con el equipo técnico y asistencial del hospital. Pues bueno, vamos a ir poco a poco y por fotos cómo realizamos esta recepción. La empresa que está asignada para esta recepción es QuickStart y lo primero que vamos a hacer es un albarán de recepción a la atención de la persona que haya realizado el pedido en la plataforma como control de calidad. Aquí hay varios aspectos a destacar porque es una factura que tendremos que firmar y fechar con la fecha y hora exacta de recepción. Pero un aspecto importante que vamos a tener es que necesitamos que nos conste la fecha y hora de liberación del lote de ese producto de su almacén de producción, porque a partir de ahí se establece el plazo de 72 horas de caducidad que tenemos para poder administrar el medicamento al paciente. A continuación recibiremos un certificado de análisis, donde el segundo dato de verificación que tenemos que comprobar es el lote que nos han remitido, que debe de coincidir exactamente con el lote que se nos haya asignado en la plataforma. Si recordáis las terapias avanzadas, los lotes de expansión de células van asignados específicamente para el paciente y para el proceso de producción. Por tanto, son lotes específicos para ese momento de la producción. Además, este albarán, este certificado de análisis, debe de estar perfectamente firmado por el responsable del control de calidad. Pues bueno, vamos a ver realmente en foto cómo se realiza esta recepción. Como ya hemos visto, es la empresa QuickStart, que nos trae en una caja que está precintada con un sello para garantizar que no ha habido ninguna manipulación durante el transporte desde la liberación del medicamento en Madrid hasta que lo recepcionamos en el servicio de farmacia. Esta caja no se tiene que destruir, además es la que nos va a servir para hacer la dispensación en quirófano al paciente, incluso luego para hacer la devolución al laboratorio, como ahora veremos. Pues en esta caja, cuando la abrimos, vemos que está perfectamente acondicionada para mantener la temperatura del medicamento entre más 15 y más 25 grados centígrados
y además que presenta otro precinto de calidad para justificarnos que efectivamente no ha habido ninguna manipulación. A continuación, lo que nos vamos a encontrar es un data logger que estará activado y que nos indicará cuál ha sido la temperatura de transporte. Este data logger tendremos que detenerlos, confirmando que no está alarmado, que efectivamente está a temperatura correcta, y a continuación lo que tendremos que hacer es activar un segundo data logger que nos va a medir qué es la temperatura de conservación y custodia de esa medicación hasta que lo dispensemos en quirófano. Estos data logger presentan puertos USB para hacer la descarga de datos y además tienen unas etiquetas identificativas que ahora veréis que los utilizaremos en el checklist de verificación y validación de la recepción que vamos a hacer. Pues bueno, ya finalmente en la caja, una vez ya hayamos activado el segundo data logger, lo que nos vamos a encontrar es con la medicación, con Alofisel, en su interior con los 4 viales que necesitamos administrar al paciente, donde comprobaremos que efectivamente tienen el lote y la caducidad que hemos recibido en la documentación y que consta en la plataforma donde hemos hecho el pedido. Y a continuación completaremos un checklist, donde efectivamente indicaremos que hemos recibido los 2 data loggers, uno encendido y el otro apagado, que hemos apagado el primero porque estaba a temperatura correcta y no ha habido ninguna contingencia. Pegaremos su etiqueta identificativa y luego iremos complementando en los campos, indicando que efectivamente estaba a temperatura correcta, que el lote y la caducidad corresponde tanto con lo que hay en la plataforma como lo que tenemos en la documentación, y que hemos procedido a activar el segundo data logger. Todo esto además debe de estar convenientemente firmado por el farmacéutico que ha hecho la recepción con su fecha y hora de recepción. Es en ese momento, cuando ya lo tenemos todo cumplimentado, cuando escanearemos todos estos documentos, los incorporaremos en la carpeta informática del servicio en el área de terapias avanzadas y procederemos a devolver el primer data logger que hemos detenido, el albarán primero del transportista y este checklist al transportista que nos ha hecho la medicación para que sea devuelto al laboratorio y que confirme que hemos hecho una recepción correcta. Pues bueno, también podemos extraer la información del data logger a través de la descarga de los datos por el USB para confirmar que efectivamente durante todo el transporte no ha habido ninguna alteración de esta temperatura. Pues en estos momentos ya estamos en dispensación de coordinarnos con el equipo de quirófano para poder hacer la dispensación. Esta dispensación se hace de nuestra área de logística, de servicio de farmacia, porque como no requiere una temperatura especial de conservación, lo podemos dejar a temperatura ambiente y nos coordinaremos con los equipos de cirujanos de coloproctología para hacer directamente la dispensación en la unidad de cirugías e ingreso, concretamente el quirófano 7, que es el que está reservado para este tipo de intervenciones. Pero tendremos que cumplir 2 premisas antes de realizar esta dispensación. Y es que si ha realizado la prescripción médica del medicamento como cualquier otro medicamento por parte de los médicos responsables y que ha habido una validación farmacéutica que confirma que ese medicamento cumple con todas las necesidades para ese paciente en cuanto a pauta, en cuanto a dosis y en cuanto a fecha de administración. Pues bueno, en cuanto todo esto es correcto, realmente coordinamos con el servicio y hacemos la administración. Ahora lo que vamos a ver es un pequeño esquema de cómo se realiza esta administración, que como ya hemos visto se hace en una dosis única en quirófano y coordinado con el equipo. Lo primero que se tiene que hacer es un acondicionamiento de la fístula, es decir, hacer una limpieza de todo el trayecto fistuloso, pero ojo, es muy importante que esta limpieza se tiene que hacer exclusivamente con suero fisiológico, porque recordad que lo que vamos a administrar son células, vamos a administrar un medicamento vivo, por tanto necesitamos que no haya ningún tipo de solución que altere la viabilidad de este medicamento. Además, realizaremos 2 suturas en el trayecto interno de esta fístula, sus orificios, para facilitar esa cicatrización. A continuación, lo que haremos es preparar el medicamento. Preparación que lo único que haremos es una agitación muy leve del vial, no podemos hacerlo vigorosamente porque son células y vamos a alterar su viabilidad, y cargar en las jeringas correspondientes para su administración. Esta administración se da de forma que 2 viales de los 4 que dispensamos, 2 viales se administran en la zona del orificio interno de la fístula para ayudar a su cicatrización y luego los otros 2 viales a lo largo de todo el trayecto, para también favorecer que este trayecto sea regenerado y se cicatrice. Esta intervención, que realmente se realiza solo en el hospital con cirujanos especialistas en este tipo de técnicas, que por tanto son solo ellos los que pueden hacer la prescripción en nuestro programa de prescripción electrónica, es realmente una intervención rápida, dura aproximadamente entre 20 y 35 minutos.
Lo que hace el equipo de cirugía es que justo en el momento antes de administrar al paciente procede a detener su data logger, con lo cual tiene todo el registro de custodia y conservación del servicio de farmacia y aseguran que se administra a la temperatura correcta en este paciente. Además, tienen un checklist que también tienen que cumplimentar, indicando que efectivamente han detenido el data logger en el momento correcto y pondrán la etiqueta identificativa del mismo. Bueno, pues esa caja, con ese data logger detenido, los 4 viales que se han utilizado, que ya estarán vacíos, y el registro de esta información, este checklist, es devuelto al servicio de farmacia para que el área de gestión se ponga en contacto con el laboratorio y normalmente 24 horas después de la intervención sea recogida toda esta información y que conste en el laboratorio de origen de donación de 3 cartas. Pues bueno, todo esto que os he intentado contar brevemente, dado un proceso mucho más complejo, pero realmente lo que llama la atención es la coordinación que existe tanto entre el servicio de farmacia, el área de gestión y el equipo de digestivo con los cirujanos de coloproctología, porque tenemos que tener muy claro cuál es la fecha de intervención, cuál es el momento que hacemos la petición al laboratorio, teniendo en cuenta ese margen de 16 días, teniendo en cuenta cuándo lo vamos a recibir y cuándo lo vamos a administrar en esta UCSI por el tema de la viabilidad de 72 horas. Y la verdad es que para los casos que hemos tenido, he de decir que nuestro grado de colaboración ha sido muy importante, sobre todo de cara a la seguridad y la calidad de ese medicamento que hemos administrado en nuestros pacientes. Y bueno, pues lo único que he pretendido es un poco demostraros cómo es nuestra experiencia logística con este tipo de medicamentos de terapia avanzada. Muchas gracias.